En el corazón de la ciudad se erige una prisión de alto riesgo, conocida por los impactantes incidentes que ocurren en su interior. Lo que sucede aquí te hará temblar. Bienvenidos a la prisión de alta seguridad La Fortaleza Oscura. Con una reputación temida y respetada, alberga a los criminales más peligrosos del país, donde cada día es una batalla por la supervivencia. En la Fortaleza Oscura, tanto los reclusos como las autoridades enfrentan desafíos inmensos para mantener el control y la seguridad. Los guardias están constantemente en alerta, vigilando a los reclusos que siempre buscan oportunidades para desatar el caos. Los prisioneros, algunos con sentencias de por vida, viven en un estado perpetuo de desesperación, lo que los hace impredecibles y extremadamente peligrosos. Las pandillas dentro de la prisión luchan por el poder, controlando los suministros y el contrabando, creando un ambiente tenso y violento. Los guardias, superados en número, deben encontrar maneras de mantener el orden sin desatar una revuelta total. Las fugas, los motines y los enfrentamientos son comunes, y la administración se enfrenta a la difícil tarea de mantener a todos seguros. La vida diaria en la Fortaleza Oscura es un desafío constante. Los reclusos siguen reglas estrictas, desde las horas de comida hasta los momentos de recreación, todo está controlado para evitar conflictos. Las condiciones de vida son duras, con celdas pequeñas y superpobladas, y una vigilancia constante que hace que cada movimiento sea observado. Las interacciones entre los reclusos son tensas, las alianzas se forman y se rompen rápidamente, y una mirada equivocada puede desencadenar una pelea mortal. Los guardias, armados y preparados, patrullan los pasillos oscuros, siempre listos para intervenir en caso de emergencia. Los rumores de torturas y castigos brutales recorren los pasillos, creando un ambiente de miedo y desconfianza. Una noche, las luces parpadearon y se apagaron repentinamente, sumiendo la prisión en una oscuridad inquietante. Los guardias se movilizaron rápidamente, pero en el ala sur, un grupo de reclusos había aprovechado la oportunidad para tomar control. Un líder de pandilla, conocido por su crueldad, había planeado un motín durante meses. Los reclusos armados con objetos improvisados tomaron a varios guardias como rehenes, exigiendo su libertad. El caos reinaba mientras se escuchaban gritos y golpes en las puertas de las celdas. En medio de la confusión, un guardia logró activar la alarma de emergencia, alertando a las fuerzas especiales. La intervención fue rápida y brutal. Los rehenes fueron liberados, pero no sin un costo. El líder de la pandilla y varios de sus seguidores fueron abatidos en un enfrentamiento feroz. La sangre se mezcló con el miedo en los pasillos de la Fortaleza Oscura, recordando a todos que, dentro de esos muros, la paz es efímera y la violencia es una constante. Este relato te lleva al corazón de una prisión de alto riesgo, donde cada día es una lucha por la supervivencia y el control. La Fortaleza Oscura no perdona a nadie. En los días posteriores al motín, la prisión La Fortaleza Oscura estaba sumida en una calma tensa. Los guardias aumentaron la vigilancia y las medidas de seguridad se endurecieron aún más. Las celdas fueron revisadas minuciosamente en busca de armas y contrabando, y los reclusos involucrados en el motín fueron puestos en confinamiento solitario. Sin embargo, el motín había dejado una huella indeleble. Los reclusos hablaban en susurros sobre lo sucedido, y el miedo a represalias estaba en el aire. Las tensiones entre las pandillas aumentaron, cada una buscando consolidar su poder en la jerarquía carcelaria. La vigilancia constante de los guardias no podía evitar que las alianzas y traiciones se gestaran en la oscuridad. Uno de los reclusos, conocido como el Chacal, había estado observando atentamente. Era un hombre astuto y calculador, que había logrado mantenerse al margen del motín, pero ahora veía una oportunidad. Con el líder de la pandilla abatido, había un vacío de poder que él estaba dispuesto a llenar. Sus movimientos eran silenciosos, pero cada paso estaba meticulosamente planeado. Mientras tanto, los guardias no bajaban la guardia. Habían recibido refuerzos, y las patrullas eran constantes.
Las cámaras de seguridad eran monitoreadas sin descanso, buscando cualquier señal de otro levantamiento. Pero la prisión tenía sus rincones oscuros, lugares donde las cámaras no llegaban y donde los reclusos podían conspirar en secreto. Las noches eran especialmente peligrosas. Los sonidos de golpes y susurros se escuchaban a través de las paredes. Los guardias sabían que cualquier momento de descuido podría ser fatal. Y fue en una de esas noches cuando ocurrió algo que sacudiría aún más la frágil paz de la fortaleza oscura. Un guardia, novato y nervioso, patrullaba el pasillo del ala norte cuando escuchó un ruido extraño. Se acercó cautelosamente, con la linterna en mano, y descubrió una celda abierta. En el interior, un recluso yacía inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de terror. No había señales de lucha ni marcas visibles. La muerte había sido silenciosa y rápida. La noticia se propagó rápidamente por la prisión. Los reclusos hablaban de una presencia oscura, algo más allá de la comprensión humana. Algunos decían que era un espíritu vengativo, otros susurraban sobre un asesino invisible que se movía entre las sombras. El miedo y la paranoia se apoderaron de todos, y la ya tensa atmósfera de la prisión se volvió insoportable. Los guardias redoblaron sus esfuerzos, pero sabían que algo había cambiado. La fortaleza oscura había mostrado su verdadero rostro, y todos, reclusos y guardias por igual, se enfrentaban ahora a un enemigo desconocido y aterrador. El hallazgo del recluso muerto en circunstancias misteriosas añadió una nueva capa de terror a la vida en la fortaleza oscura. Los guardias intensificaron las investigaciones, buscando cualquier pista que pudiera explicar la muerte inexplicable. Sin embargo, las cámaras de seguridad no habían captado nada inusual, y los demás reclusos mantenían un silencio obstinado. En medio de esta incertidumbre, el chacal veía una oportunidad única. Sabía que el miedo podía ser una poderosa herramienta para consolidar su poder. Comenzó a tejer una red de informantes y aliados, prometiendo protección a cambio de lealtad. Mientras tanto, mantenía su distancia de los guardias, esperando el momento adecuado para actuar. Las noches en la prisión se volvieron aún más inquietantes. Los reclusos evitaban los pasillos oscuros, y muchos preferían quedarse en sus celdas, temiendo encontrarse con la presencia invisible que había matado al prisionero. Los guardias, cada vez más tensos, patrullaban en grupos, tratando de mantenerse alerta en todo momento. Una noche, mientras el chacal conversaba en voz baja con uno de sus aliados, escucharon un grito desgarrador proveniente del ala sur. Ambos corrieron hacia el sonido, encontrando a un grupo de reclusos reunidos alrededor de una celda. Dentro, otro prisionero yacía muerto, con la misma expresión de terror en su rostro. La noticia del segundo asesinato sacudió a la prisión aún más profundamente. Los guardias aumentaron la vigilancia, y la administración de la prisión decidió llamar a un experto en criminología para que ayudara a resolver el misterio. El doctor Sergio Morales, un renombrado criminólogo con experiencia en casos complejos, llegó a la fortaleza oscura con la esperanza de arrojar luz sobre los eventos macabros. El doctor Morales comenzó su investigación entrevistando a los reclusos y examinando las escenas de los crímenes. Pronto se dio cuenta de que había algo más oscuro y siniestro en juego. Los reclusos hablaban de sombras que se movían por los pasillos y susurros que se escuchaban en la noche. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras espectrales rondando las celdas. A medida que el doctor Morales y el chacal profundizaban en la historia de la prisión, comenzaron a descubrir patrones en los asesinatos y rituales antiguos. La secta que había utilizado la prisión como su base tenía un líder, conocido como el Maestro de las Sombras, quien según los registros, había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Convencidos de que la secta aún podría tener seguidores dentro de la prisión, el doctor Morales y el chacal decidieron organizar una operación encubierta para identificar a los posibles miembros. Reclutaron a varios guardias y reclusos de confianza, instruyéndolos para que observaran y reportaran cualquier comportamiento sospechoso.
Mientras la operación avanzaba, comenzaron a surgir pistas que apuntaban a ciertos reclusos que mostraban un interés inusual en los rituales antiguos y los símbolos de la secta. Entre ellos estaba un prisionero conocido como el Profeta, un hombre enigmático y carismático que había ganado seguidores entre los reclusos más vulnerables. El Profeta afirmaba tener visiones y conocimientos ocultos, y muchos reclusos lo veían como un líder espiritual. Sin embargo, el Dr. Morales y el Chacal sospechaban que sus verdaderas intenciones eran mucho más siniestras. Decidieron confrontarlo en secreto, esperando descubrir más sobre sus planes y sus conexiones con la secta. Una noche, mientras el Profeta celebraba una reunión clandestina con sus seguidores, el Dr. Morales y el Chacal irrumpieron en la sala. La confrontación fue tensa, y el Profeta inicialmente negó cualquier conexión con la secta. Sin embargo, al verse acorralado, comenzó a revelar fragmentos de la verdad. El Profeta confesó que había encontrado antiguos textos de la secta en los túneles subterráneos y que había intentado replicar los rituales para ganar poder y control sobre los reclusos. Aunque sus intentos habían sido en gran medida infructuosos, había logrado atraer a varios seguidores que compartían su fascinación por lo oculto. El Dr. Morales y el Chacal sabían que no podían permitir que el Profeta continuara con sus actividades. Decidieron aislarlo en una celda de máxima seguridad, esperando que esto pusiera fin a sus influencias oscuras. Sin embargo, también sabían que debían estar atentos a cualquier señal de actividad sectaria entre los reclusos. Mientras tanto, los guardias y el personal de la prisión seguían trabajando para mejorar las condiciones de vida y la seguridad en la fortaleza oscura. Se implementaron programas de rehabilitación y educación, y se establecieron nuevas normas de conducta para los reclusos. Aunque el camino hacia la paz y la estabilidad era largo y difícil, se estaban haciendo progresos. Sin embargo, la presencia del Profeta en la celda de máxima seguridad continuaba siendo una fuente de inquietud. Algunos reclusos seguían viéndolo como una figura mística y poderosa, y había rumores de que aún podía comunicarse con sus seguidores a través de medios sobrenaturales. El Dr. Morales y el Chacal sabían que debían estar vigilantes y preparados para cualquier eventualidad. A medida que las tensiones continuaban en la prisión, el Dr. Morales se dio cuenta de que su misión estaba lejos de terminar. Aunque habían logrado enfrentar las amenazas inmediatas, la fortaleza oscura seguía siendo un lugar de secretos oscuros y peligros ocultos. Con cada día que pasaba, se comprometía a seguir luchando por la verdad y la justicia, sin importar los riesgos. El Dr. Morales y el Chacal habían logrado contener la influencia del Profeta, pero sabían que su victoria era frágil. La fortaleza oscura seguía siendo un lugar donde el mal acechaba en cada esquina, y la amenaza de la secta y sus rituales oscuros no había desaparecido por completo. Una noche, mientras el Dr. Morales revisaba los últimos informes de los guardias, recibió una visita inesperada. Un recluso llamado Ignacio, conocido por ser reservado y mantener un perfil bajo, pidió hablar con él en privado. Ignacio afirmó tener información crucial sobre el Profeta y la secta. Ignacio relató cómo había sido testigo de reuniones secretas en las que el Profeta y sus seguidores hablaban de un gran ritual que planeaban llevar a cabo. Este ritual, según Ignacio, sería mucho más poderoso que cualquier cosa que hubieran intentado antes y podría desatar un mal inimaginable en la prisión. El Dr. Morales sabía que debía actuar rápidamente. Convocó a El Chacal y juntos comenzaron a planear una operación para desmantelar la red de seguidores del Profeta y detener el ritual antes de que pudiera llevarse a cabo. Reclutaron a guardias y reclusos de confianza, formando un equipo dispuesto a enfrentar el peligro. La noche del ataque, el equipo se movió con sigilo por los pasillos oscuros de la prisión, dirigiéndose hacia la sala donde se llevaría a cabo el ritual. Encontraron al Profeta y sus seguidores en medio de un círculo de velas y símbolos antiguos, recitando palabras en una lengua desconocida. La confrontación fue intensa.
Los seguidores del profeta se resistieron ferozmente y la lucha se extendió por los pasillos de la prisión. El doctor Morales y el Chacal lideraron el ataque, enfrentándose a los seguidores con determinación y coraje. Finalmente, lograron desmantelar el círculo ritual y capturar al profeta. Con el profeta y sus seguidores neutralizados, la prisión comenzó a recuperar un semblante de normalidad. Sin embargo, el doctor Morales sabía que su lucha no había terminado. La fortaleza oscura seguía siendo un lugar de sombras y secretos, y la amenaza de la secta podría resurgir en cualquier momento. Decidido a asegurar un futuro más seguro para la prisión, el doctor Morales continuó trabajando incansablemente. Junto a El Chacal, implementaron nuevas medidas de seguridad y programas de rehabilitación, intentando transformar la fortaleza oscura en un lugar donde los reclusos pudieran encontrar redención en lugar de desesperación. Aunque el camino hacia la paz y la estabilidad era largo y lleno de desafíos, el doctor Morales y el Chacal sabían que estaban haciendo progresos. Con cada día que pasaba, se acercaban un poco más a su objetivo de convertir la fortaleza oscura en un lugar de justicia y esperanza. El tiempo pasó y la fortaleza oscura comenzó a cambiar. Gracias a los esfuerzos del doctor Morales y el Chacal, la prisión se convirtió en un lugar donde los reclusos podían encontrar una oportunidad de redención. Los programas de rehabilitación y educación dieron sus frutos, y muchos reclusos comenzaron a mostrar signos de mejora. Sin embargo, la paz en la fortaleza oscura seguía siendo precaria. El doctor Morales y el Chacal sabían que debían permanecer vigilantes, siempre atentos a cualquier señal de peligro. La sombra de la secta aún acechaba en la memoria de la prisión, y cualquier descuido podría desatar un nuevo caos. Una noche, mientras el doctor Morales revisaba los últimos informes, recibió una llamada urgente de uno de los guardias. Había surgido un disturbio en una de las salas más antiguas de la prisión, y varios reclusos afirmaban haber visto figuras encapuchadas merodeando por los pasillos. El doctor Morales y el Chacal se dirigieron rápidamente al lugar del disturbio, encontrando a los guardias tratando de controlar a los reclusos asustados. Las figuras encapuchadas habían desaparecido, pero el miedo y la tensión eran palpables. El doctor Morales sabía que debían actuar rápidamente para evitar que la situación se saliera de control. Decidieron realizar una investigación exhaustiva de la prisión, buscando cualquier indicio de actividad sectaria. Durante la búsqueda, encontraron varios símbolos y objetos que parecían estar relacionados con los rituales antiguos. El doctor Morales comprendió que la amenaza de la secta no había desaparecido por completo y que aún había seguidores ocultos entre los reclusos. Convocaron a una reunión con los guardias y el personal de la prisión, explicando la situación y estableciendo nuevas medidas de seguridad. Sabían que debían actuar con rapidez y decisión para evitar que los seguidores de la secta recuperaran su poder. El doctor Morales y el Chacal se comprometieron a trabajar juntos para proteger a la prisión de cualquier amenaza. Con el apoyo de los guardias y el personal, comenzaron a implementar nuevas tácticas de vigilancia y control. Se realizaron registros exhaustivos en las celdas y se establecieron patrullas adicionales en las áreas más vulnerables de la prisión. El doctor Morales y el Chacal sabían que debían estar preparados para cualquier eventualidad. A medida que las semanas pasaban, la tensión en la fortaleza oscura comenzó a disminuir. Los reclusos, aunque aún cautelosos, comenzaron a sentirse más seguros bajo la protección del doctor Morales y el Chacal. Los programas de rehabilitación continuaron, y muchos reclusos encontraron un nuevo propósito en sus vidas. Sin embargo, el doctor Morales sabía que su lucha no había terminado. Aunque habían logrado enfrentar las amenazas inmediatas, la fortaleza oscura seguía siendo un lugar de sombras y secretos. Con cada día que pasaba, se comprometía a seguir luchando por la verdad y la justicia, sin importar los riesgos. La fortaleza oscura se había transformado, pero el doctor Morales y el Chacal sabían que debían permanecer vigilantes.
con determinación y coraje, continuaron trabajando para proteger a los reclusos y asegurar un futuro más seguro para todos en la fortaleza oscura. El doctor Morales y el Chacal habían logrado contener las amenazas más inmediatas, pero la paz en la fortaleza oscura seguía siendo frágil. A medida que continuaban sus esfuerzos por transformar la prisión, comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes entre los reclusos y el personal. Algunos guardias y reclusos comenzaron a mostrar comportamientos extraños, como si estuvieran bajo la influencia de una fuerza oscura. Susurros y rumores sobre la resurgencia de la secta se extendieron, creando un ambiente de paranoia y desconfianza. El doctor Morales sabía que debían actuar rápidamente para evitar que la situación se descontrolara. Decidieron investigar más a fondo los antiguos túneles subterráneos de la prisión, convencidos de que allí podrían encontrar respuestas. Formaron un equipo de guardias y reclusos de confianza y se adentraron en los túneles, enfrentándose a la oscuridad y el miedo que acechaban en cada esquina. Mientras exploraban los túneles, encontraron antiguos símbolos y objetos que parecían estar relacionados con los rituales de la secta. En el corazón de los túneles, descubrieron una cámara oculta, llena de textos y artefactos que revelaban los secretos más oscuros de la fortaleza oscura. Entre los documentos, encontraron un diario que pertenecía al líder original de la secta, el Maestro de las Sombras. El diario revelaba que la secta había realizado un último y poderoso ritual antes de desaparecer, un ritual destinado a atar sus almas a la prisión para siempre. Aunque el ritual había sido incompleto, sus efectos aún resonaban en la fortaleza oscura. El doctor Morales comprendió que la influencia de la secta no había desaparecido y que debían encontrar una manera de romper el vínculo que mantenía a las almas atrapadas. Con la ayuda de los textos y artefactos, el doctor Morales y el Chacal comenzaron a planear un nuevo ritual para liberar a las almas atrapadas y erradicar la influencia de la secta de una vez por todas. Sabían que sería una tarea peligrosa y complicada, pero estaban decididos a enfrentarlo. La noche del ritual, el doctor Morales y el Chacal reunieron a su equipo en la cámara oculta. Prepararon el sitio con símbolos de protección y comenzaron a recitar las palabras antiguas, siguiendo las instrucciones del diario. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la cámara se volvió tensa y opresiva. De repente, una fuerza invisible los golpeó, y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Las sombras se arremolinaban, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. El equipo se mantuvo firme, recitando las palabras con determinación, pero la fuerza oscura parecía cada vez más poderosa. El doctor Morales y el Chacal sabían que debían terminar el ritual, sin importar el costo. Con un último esfuerzo, pronunciaron las palabras finales y el aire se llenó de una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, la cámara estaba en silencio y las sombras habían desaparecido. Las almas atrapadas fueron liberadas, y la influencia de la secta se desvaneció. La fortaleza oscura se sintió más tranquila que nunca, y los reclusos y el personal comenzaron a mostrar signos de mejora. Aunque la lucha había sido difícil, el doctor Morales y el Chacal sabían que habían logrado un gran paso hacia la paz y la estabilidad. Con el tiempo, la fortaleza oscura se transformó en un lugar donde los reclusos podían encontrar una oportunidad de redención y los guardias podían trabajar en un ambiente de justicia y respeto. El doctor Morales y el Chacal continuaron su labor, comprometidos a proteger y mejorar la prisión. La fortaleza oscura había cambiado, y aunque el camino hacia la paz y la estabilidad era largo, el doctor Morales y el Chacal sabían que estaban en la dirección correcta. Con cada día que pasaba, se acercaban un poco más a su objetivo de convertir la fortaleza oscura en un lugar de esperanza y justicia. La calma finalmente había llegado a la fortaleza oscura. El doctor Morales y el Chacal continuaban su labor, asegurándose de que la prisión siguiera siendo un lugar de rehabilitación y esperanza. Sin embargo, no podían olvidar los horrores que habían enfrentado. Un día,
Mientras realizaban una inspección de rutina, encontraron una celda que había sido sellada durante décadas. Al abrirla, descubrieron un antiguo símbolo de la secta grabado en la pared. Aunque la mayoría de las almas oscuras habían sido liberadas, la presencia del símbolo les recordó que el mal nunca desaparecía por completo. Con determinación, el Dr. Morales y el Chacal destruyeron el símbolo, asegurando que la oscuridad no volviera a infiltrarse en la prisión. Sabían que su trabajo nunca terminaría, pero estaban preparados para enfrentar cualquier desafío. La fortaleza oscura se había transformado, y aunque el camino hacia la paz era largo, el Dr. Morales y el Chacal estaban más comprometidos que nunca. Con cada día que pasaba, continuaban luchando por un futuro mejor, sabiendo que, en la oscuridad, siempre hay una chispa de esperanza.